Buenos días a todos. Muchas gracias por venir y pasar esta mañana con nosotros, en la que vamos a presentar el primer informe, el primero no, que ya ahora contaremos que hay unos cuantos, un informe sobre la religión impulsado por la Fundación SM. Gracias a todos los que estáis aquí, gracias también a todos los que nos estáis siguiendo vía streaming. En el día de hoy presentamos un informe muy oportuno por el momento que estamos viviendo, por el contexto en el que se enmarca, que tiene que ver con una nueva ciudadanía, clarísimamente, y también con un debate que estamos viviendo todos directamente sobre la clase de religión. En este contexto, la Fundación SM, dentro de sus 3 ámbitos de actuación, uno tiene que ver con la investigación educativa. Nos interesa muchísimo conocer todo lo que está pasando en la comunidad educativa para ser capaces de actuar mejor contra la inequidad, que ese es otro de los ámbitos de la Fundación, los programas socioeducativos para lograr equidad. Y el tercer ámbito, que tiene que ver con la profesionalización docente en torno a la reflexión de evidencias y datos que recogemos desde la investigación. Decía al principio que era el primer informe, no, es en nuestra opinión uno de los más relevantes, puesto que estudios de religión ha habido muchos. El primero de ellos, que a nosotros nos parece que tuvo ya significatividad, fue impulsado por la Conferencia Episcopal en el año 1998. El segundo fue impulsado por la Fundación SM en el 2010 y en esta ocasión, en el 2020, ampliamos ese estudio del 2010 incorporando 2 colectivos nuevos, no solo profesores, alumnos y familias, sino también antiguos alumnos y profesores en formación. Digo que son muy relevantes porque la muestra es muy significativa. Verán ustedes los datos ahora cuando Carlos Esteban, a quien agradezco mucho su presencia hoy, que es el director del estudio, nos pueda aportar un poquito más de información para la reflexión. Así que cuando quieras, Carlos. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Maite. Buenos días. Buenos días a los que estáis también en vuestros lugares de trabajo o en vuestras casas. Y pues agradezco mucho la oportunidad de presentar este informe sobre la clase de religión 2020. Realmente, como decía Maite, es el segundo impulsado por la Fundación SM. El primero fue en 2010 y abarcamos una participación de casi 7.000 encuestas. Y es verdad que es el tercero así de referencia, porque había habido otro en 1998, como bien se apuntaba, impulsado por la Conferencia Episcopal. Tenemos, por tanto, 3 informes y subrayo este dato porque hay algunas preguntas que intencionadamente se han mantenido en los 3 informes para poder valorar cómo va la tendencia y los cambios en la percepción de la clase de religión por sus protagonistas. Con lo cual, este es un primer dato importante a tener en cuenta, que son 3 informes y hemos mantenido algunas cuestiones en los 3 informes de forma reiterada. Y es verdad la novedad que ya subrayaba Maite, que en este caso, cuando alumbrábamos este informe, incorporamos 2 colectivos nuevos que tienen mucho que ver con los antiguos alumnos y con los futuros profesores, con lo cual es un informe 360 sobre la percepción social de la clase de religión. Esto es una primera aproximación a lo que vamos a presentar como estudio, como informe. Y luego, antes de entrar en los datos, que tampoco quisiera abundar mucho más en ellos, porque tanto el dossier de prensa como la web va a ofrecer muchos datos como conclusiones y resultados del informe, quería hacer una reflexión sobre el informe sobre 3 palabras. La primera es la conclusión, una conclusión fundamental. La segunda va a ser el tema de la consecuencia que se deriva de esta conclusión fundamental. Y la tercera es una oportunidad porque estamos viviendo una ley de educación que se está tramitando y también el mundo está viviendo pues, seguramente una nueva situación acelerada por la pandemia. Con lo cual, en estas 3 palabras voy a resumir un poquito la presentación del informe. ¿Qué decir de la primera, la conclusión fundamental? La conclusión fundamental de este informe, que tenía como objetivo primordial dar la palabra a los protagonistas de la clase de religión, profesores, familias, alumnos, la conclusión fundamental es que el informe revela, los datos nos permiten concluir, no tiene problemas reales la clase de religión en su funcionamiento.
Es decir, los protagonistas de la clase de religión, cuando les hemos preguntado cómo lo valoran, pues lo que hemos percibido es una satisfacción generalizada. Por tanto, tanto los profesores como las familias, como los alumnos y también, y esta es la novedad, los antiguos alumnos y los futuros profesores tienen una valoración muy positiva de la clase de religión. Por tanto, cuando hemos puesto el foco cerca de la clase de religión, la primera conclusión que nos encontramos es que funciona razonablemente bien. Un notable, según la portada de Religión y Escuela, que dedica un monográfico a este informe. Un notable que yo diría en algunos aspectos de sobresaliente. Por tanto, la clase de religión vista de cerca no es problemática. Esta es la primera conclusión que además confirma lo que ya los informes anteriores apuntaban. La segunda palabra tiene que ver con la consecuencia. ¿Qué se deriva de esta realidad de 18.802 encuestas? ¿Qué se deriva de las evidencias y los indicadores que hemos encontrado? Pues se deriva que ya no son sostenibles algunos estereotipos que sobre la clase de religión perviven insistentemente en el imaginario colectivo y el imaginario social. No es sostenible que se siga acusando a la clase de religión de adoctrinamiento. No es sostenible que se siga impugnando la clase de religión por manipulación o porque está fuera del ámbito educativo y pertenece a ámbitos privados, íntimos, religiosos. No, hemos puesto el foco en la escuela y la verdad, no es sostenible ya que se tome la clase de religión como un privilegio de la Iglesia más propio del nacionalcatolicismo que de nuestro tiempo democrático. Esta es la consecuencia de la buena salud que hemos percibido en la clase de religión. Y por tanto, esta consecuencia nos obligará que si queremos explicar la problematicidad en la que algunos se empeñan sobre la clase de religión, tendremos que buscar fuera de la comunidad educativa, fuera de la escuela, fuera de sus protagonistas. Tendremos que ir a otros ámbitos para explicar esta problematicidad, porque analizados los protagonistas nos dicen no solo que no hay problema, sino que funciona razonablemente bien. Por tanto, esta es la conclusión y esta es la consecuencia. Y ahora diría también la tercera palabra que quería subrayarles, y es la oportunidad. Yo creo que los datos de esta serie de estudios que hemos citado, del 98, del 2010, del 2020, lo que nos proporciona es una oportunidad que nos puede ayudar a superar el problema encasillado, encajonado de la clase de religión en nuestra democracia. Cada vez que hay una reforma educativa, la clase de religión ha aflorado como un problema. Y ahora mismo lo estamos viviendo. Se está tramitando una nueva ley de educación. Y también vuelve a ser la religión un elemento de conflicto y de polémica. Bien, pues la oportunidad es que con los datos en la mano, con la realidad en la mano, yo creo que se puede pensar en la clase de religión sin los estereotipos que nos han acompañado hasta ahora y en un planteamiento mucho más pedagógico. Luego podemos hablar, pero es un tiempo de oportunidad porque el informe se publica en este contexto de nueva ley de educación que no teníamos previsto cuando iniciamos los primeros pasos de esta investigación. Cuando la Fundación SM se plantea cómo hacer una nueva aportación para nutrir el relato sobre la clase de religión, no pensábamos que el estudio iba a coincidir con este momento, pero ahora se junta el momento de la ley de educación con los resultados, conclusiones, consecuencias del informe, y yo creo que estamos ante un tiempo de oportunidad. Ojalá lo pudiéramos aprovechar. Y yo creo que aquí en esta oportunidad ya ha habido un pequeño movimiento por parte de la Conferencia Episcopal. Ha presentado una propuesta de diálogo y de encuentro al Ministerio sobre la clase de religión. En esta propuesta hay que reconocer, esta es mi opinión en lo que conocemos de la propuesta, ha habido ya un movimiento que desencasilla la posición que hasta ahora venía siendo un problema. Ahora esperamos una reciprocidad en este diálogo. Sabemos que el Ministerio también está buscando cómo solucionar este tema.
nos consta, ¿verdad? Y yo creo que los dos interlocutores convergen en algunas tendencias de la educación internacional en las que la enseñanza de la religión también ocupa un lugar relevante. Por ejemplo, voy a citar solo 3, pero está la competencia global, reciente informe PISA publicado hace solo unos días, está el informe humanista de la UNESCO Horizonte 2050, que se presentará dentro de un año, noviembre de 2021, y está la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Yo creo que la propuesta de la clase de religión de la Conferencia Episcopal ha mirado este horizonte internacional y el Ministerio también mira a este horizonte internacional en su propuesta de ley de educación. Con lo cual, no solo a nivel local, sino a nivel global, tenemos una oportunidad para solucionar este tema. Bien, y de hecho este contexto de lo que sería el informe y dónde se ubica, ahora me gustaría brevemente recorrer los colectivos que han sido encuestados y decir al menos una primera palabra, que luego podemos dialogar sobre cada uno de ellos, pero una primera palabra sobre los resultados del profesorado, sobre los resultados de los alumnos, antiguos alumnos y sus familias. Empezamos por el profesorado. El profesorado en este momento son unos 14.000 de religión católica en la pública, en centros públicos, y el informe ha valorado en unos 60.000 los que trabajan como profesores de religión en la escuela concertada y privada. Es verdad que los profesores de religión evangélica se aproximan a 300 y casi a 100 los de religión islámica. Es una diversidad religiosa, pero en proporciones muy significativas. El perfil del profesorado, al menos en las encuestas que hemos obtenido, que superan las 6.000, tengo el dato para no dárselo equivocado. Perdón, he dicho 7.000 y esos son los alumnos. 3.500 serían las respuestas que tenemos de los profesores. Sobre el análisis de esas 3.500 respuestas, hemos visto que el profesorado es laico en una totalidad, está casado en 2/3 partes, no hay sacerdotes dando clase de religión y apenas quedan religiosos en los centros concertados. Es un perfil, por tanto, de profesorado académicamente formado. Todos tienen su titulación, 100%, si no, no estarían contratados, y además tienen una segunda titulación en muchos casos. Llega al 75% si tomamos la variable de clase de religión en la escuela pública y en secundaria, llega al 75% del profesorado que tiene una segunda titulación, con lo cual es un perfil académicamente muy cualificado. En cuanto a la formación pedagógica, el 97% dice que hace actividades de formación permanente todos los años y el 95% dice que utiliza metodologías activas en la clase de religión, con lo cual tenemos un perfil actualizado en estos términos pedagógicos. En cuanto a la valoración que hacen de la clase de religión, les hemos preguntado por los estereotipos, estos que decíamos de manipulación, de adoctrinamiento, etcétera, y ciertamente en una amplia mayoría rechazan esos estereotipos y valoran, por contra, valoran las contribuciones educativas, porque esta es la importante novedad que quisiéramos subrayar, valoran las contribuciones educativas de la enseñanza de la religión a la formación integral de los alumnos. Y en porcentajes muy altos, siempre por encima del 85%, valoran que enseñe a comprender otras culturas, a ser más tolerantes con la diversidad cultural, que forme parte del desarrollo integral, que eduque la interioridad de las personas, de los alumnos, que contribuya a la autonomía personal y a la responsabilidad social. La formación ética y la ciudadanía global es apoyada o reconocida como un valor de la clase de religión por el 84% de los datos. Por tanto, tenemos un profesorado también activo socialmente.
porque los datos revelan que hasta el 71% de los profesores de religión, además de su trabajo, está implicado en tareas de compromiso por la justicia o de voluntariado o con alguna ONG. Hasta el 71% está con este perfil social. Y luego, en cuanto al reconocimiento, y con esto terminaría la primera imagen, la primera radiografía del profesorado, en cuanto al reconocimiento de su trabajo, el profesorado está satisfecho en la autoevaluación que se hace, en competencia, en dificultades, en autoestima. Se siente valorado por los equipos directivos en una mayoría, se siente valorado por sus compañeros, la mayor parte de los profesores se sienten muy valorados por los alumnos, pero no se sienten valorados en su trabajo por la sociedad. Solo un 9% afirma sentirse reconocido en su tarea de profesor de religión por la sociedad. Es un 9%, 1 de cada 10, y para ubicar este dato habría que contrastarlo también qué pasa con los profesores de otras materias. Los profesores de otras materias dicen que se sienten reconocidos por la sociedad en un 20%. Por tanto, duplican los de otras materias a los de religión en reconocimiento social. Pero aquí percibimos que en la escuela sí que hay un pensamiento de que la sociedad no reconoce esta labor docente. Parece que los aplausos de las 8 no van para la escuela. Y un dato quizá preocupante es que hay hasta un 45%, la media, de profesores que no se siente reconocido en su trabajo por la Iglesia. Pensando que son profesores de religión católica y que están vinculados a la Iglesia católica con una práctica religiosa amplia, con una militancia eclesial amplia, que solo el 45% diga sentirse reconocido por la Iglesia, yo creo que esto nos va a mostrar enseguida áreas de mejora en la animación y en la organización de los profesores de religión. Bien, yo creo que sobre el profesorado lo dejaría aquí, luego podemos profundizar en los aspectos que ustedes quieran y para no cansarles con datos, remito al dossier de prensa y a la página web, que yo creo que está muy nutrido en todo este tipo de datos. Pasamos al colectivo de los alumnos. Aquí sí han sido 7.600 más las respuestas que hemos obtenido, por tanto tenemos una amplia respuesta y siempre hemos analizado estos datos con las variables de primaria o secundaria, primaria solamente quinto y sexto, y secundaria y bachillerato, y también con las variables de privada o concertada y de pública. Las opiniones en general son favorables a la asignatura de religión. El 81% reconoce que les ayuda a ser mejores personas, el 82% que les hace más tolerantes, el 83% que les ayuda a separar lo que humaniza de lo que deshumaniza, el bien y el mal, y 2 de cada 3 dicen que les ayuda a conocer otras culturas y otras religiones. Por tanto, quiere decir que la clase de religión está contribuyendo a lo que realmente son sus finalidades en la escuela, que no es tanto la iniciación religiosa cuanto la formación para la ciudadanía global. En este sentido, la imagen que devuelven los alumnos es muy satisfactoria y de valorar estas contribuciones educativas que decíamos antes. En este sentido, la clase de religión católica comparte con alumnos de otras religiones hasta en el 40% si cogemos el dato global. Es decir, en el 40% de las aulas de religión católica hay alumnos de otras religiones y tampoco tenemos ningún problema, ni de convivencia, ni de ningún tipo de segregar o de diferenciar. En los centros públicos y en primaria este porcentaje alcanza el 54%. Es decir, que más de la mitad de las clases de religión católica son compartidas por alumnos de otras religiones sin que esto suponga, permítanme que lo diga una vez más, ningún problema en la escuela. Y algunas aportaciones sobre la clase de religión vistas por los alumnos es que les ha ayudado a conocer la Iglesia,
al 50%, y en el 85% de los alumnos los temas de la justicia, los temas de la ecología, los temas de los derechos humanos los han conocido y los han aprendido también en clase de religión. Por tanto, es un dato importante. Y, si acaso, un último dato importante y quizás sorprendente, aunque ya venía anunciado en el estudio de 1998 y en el estudio de 2010, y es que los alumnos de religión valoran a los profesores de religión por encima de los profesores de otras materias. Aquí tenemos datos muy llamativos. En los centros públicos, más de la mitad cree que los profesores de religión son mejores que los de otras materias. Son datos, si ustedes quieren, a tomar con prudencia, porque son alumnos, están en construcción, pero revela una cercanía del profesor de religión que, como me decían muchas veces los alumnos que ya dejaron de ser mis alumnos hace tiempo, es que usted, profesor de religión, siempre estaba de nuestra parte. Es decir, hay un perfil de profesor de religión cercano, hay un perfil de profesor de religión educador. Solo un 10% de los alumnos, que los hay, cree que los profesores de religión son peores que los de otras materias. En el estudio hay una gráfica que muestra claramente cómo valoran a los profesores de religión de algunas materias. No hemos preguntado por todas, por las fundamentales, y es revelador que los profesores de religión sean reconocidos. Bien, luego hay datos sobre la práctica religiosa. La práctica religiosa suele ser habitual para uno de cada 3 y poco habitual para el 57%. Y se declara católico el 68% de los alumnos de religión. Por tanto, estamos en la media de lo que el CIS suele dar como media de católicos en España. Hablan del 66%, nuestros alumnos, que son de la sociedad, el 68%. Hay un 11% de los alumnos de religión que se declara ateo, un 17% agnóstico o indiferente y un 2% de otras religiones. Esta diversidad de creencias en el aula de religión tampoco supone ningún problema a la hora de atender por parte del profesorado estas aulas. Bien, pues dejamos este colectivo de los alumnos y vamos a ir concluyendo abordando el tema de los antiguos alumnos. Esta era una novedad del informe 2020. Es una investigación inédita. Hasta ahora no se había evaluado el impacto de la formación religiosa, de la clase de religión, en las actuales generaciones, y por eso esta encuesta iba dirigida a las actuales generaciones y que cursaron religión en sus años escolares. Y hemos obtenido 1.312 respuestas. Sin duda es una encuesta, si se quiere, en términos científicos precaria. Tiene que mejorar en el muestreo, tiene que mejorar en la participación, tiene que mejorar también en la definición de sus indicadores, pero es una primera aproximación a una, podríamos denominarla, evaluación de impacto de para qué sirve la clase de religión pasados los años, ¿no? Y aquí la verdad es que nos hemos encontrado con datos también muy positivos, muy positivos. Tienen un recuerdo agradable de los profesores de religión el 90% de los antiguos alumnos que fueron a clase de religión en su época escolar. Un 90% les recuerda bien. Y luego, un 80% reconoce que la clase de religión influyó positivamente en su desarrollo personal, incluso profesional. Un 80%. Por eso hay muchos porcentajes entre el 80% y por encima, y por eso ese notable que decíamos para la clase de religión, casi sobresaliente si nos ponemos a situarlo en el contexto en el que vivimos. El 80%, decía, reconoce esa influencia en su vida personal y profesional. Más de 2/3 reconoce que aquellas clases les ayudaron a desarrollar un pensamiento crítico, que es una de las finalidades educativas de la clase de religión. 4 de cada 5 vinculan aquella formación de las clases de religión
con su sensibilidad hacia los que más sufren de la sociedad. Por tanto, también aquí la clase de religión cumple, porque 4 de cada 5 estudiantes fueron más sensibles, o son más sensibles hacia los que más sufren por la aportación de la clase de religión. Y un 65% reconoce que les ayudó la clase de religión de su época escolar a encontrar sentido a sus vidas. 2 de cada 3. También hablar del sentido de la vida es una de las finalidades educativas de la clase de religión. Por tanto, realmente la aportación formativa de la clase de religión a la formación integral, a la ciudadanía global, es una aportación positiva en los alumnos actuales, pero su huella permanece en las generaciones cuando van creciendo. Yo creo que aquí tenemos una primera aproximación, como decía, una primera aproximación que hay que poner entre comillas porque es una investigación inédita, pero que nos permite una primera tendencia de análisis de por dónde van las valoraciones que la sociedad hace de la clase de religión. Y finalmente, sobre los antiguos alumnos, el análisis de las respuestas nos permite estimar un cierto impacto en lo que es la práctica religiosa y la creencia religiosa, porque hasta un 80% de los que fueron alumnos de religión se declara hoy católico. Ese 80% supera ese 66% de media de nuestra sociedad, con lo cual sí que se podría percibir un impacto de la escuela católica, a lo mejor a la que fueron, o de la propia clase de religión en la creencia. Sin embargo, los resultados no desvelan ningún impacto de la clase de religión en la orientación política o sindical de las actuales generaciones. El impacto se podría percibir en la formación integral, en lo que hemos dicho, y en la creencia, pero no en la cuestión política o sindical. Y finalmente, para concluir, y luego pasamos al diálogo, sobre las familias. Las familias que eligen cada año religión para sus hijos, nos han respondido, tenemos 5.797 encuestas respondidas. Es verdad que el perfil de estas familias que eligen religión para sus hijos es de los centros católicos. Por tanto, los resultados son más aplicables a los centros concertados que a los centros públicos. Solo un 10% de las respuestas, de estas 5.000, casi 800, corresponden a familias que escolarizan sus hijos en centros públicos. Bien, las familias, en un 99,3%, vinculan la opción por la clase de religión a la primera responsabilidad que les toca a ellos como familia de educar a sus hijos conforme a sus convicciones religiosas y morales. Por tanto, un 93,3% quiere decir que unánimemente la clase de religión es un ejercicio de libertad de educación, de libertad religiosa. Y una conclusión clara también es que para 3 de cada 4 familias, un 75%, la clase de religión es necesaria para una buena formación de sus hijos. 3 de cada 4 familias opinan así. Y luego, en cuanto a la valoración que hacen de la clase de religión, destacamos, porque las familias les hemos preguntado abiertamente, el 83% valora el aumento de la cultura y de las religiones que tienen sus hijos en clase de religión católica. El 83% también aprecia los valores que la clase de religión propone. 2 de cada 3 familias dice que sus hijos son más responsables gracias a la clase de religión. Y el 67% aprecia que fomenta el pensamiento crítico de los alumnos como futuros ciudadanos. Por tanto, la valoración global de las familias en cuanto a las contribuciones educativas también es bastante positiva. Y también a las familias les hemos preguntado por los estereotipos de los que hablábamos antes, ese peligro de adoctrinamiento, de manipulación, de privilegio de la Iglesia, y las familias también rechazan, por encima del 70%, rechazan que la clase de religión tenga estos estereotipos. Y finalmente,
Como dato conclusivo de las familias, les hemos preguntado por una nota, si están satisfechos, muy satisfechos, o nada satisfechos, poco satisfechos. Y los datos que nuestro estudio revela en 2020 es que el 73% se muestra satisfecha o muy satisfecha con la clase que reciben sus hijos. El 73%. Si ponemos este dato, que era una pregunta que estaba en los dos estudios anteriores, en relación para ver tendencia, percibimos una ligera bajada. Este dato era 4 puntos más elevado en 2010, era un 7,8, ahora es un 7,3, pero en 2010 es verdad que era 10 puntos por encima del estudio de 1998. Por tanto, se mantiene una tendencia no de aprobado, no de mayoría simple, sino de notable para la clase de religión. Y yo creo que esta es un poquito la fotografía del estudio en los datos. No he querido abusar de las cifras, que entiendo que son más tediosas, más bien de esa valoración al principio que hacíamos con las 3 palabras y este recorrido por los colectivos que han sido encuestados. A partir de ahora, pues yo creo que abrimos. Muchas gracias, Carlos. Yo creo que ha sido un recorrido, como dices tú, muy rápido, pero muy clarificador. Si te parece, damos un poquito de tiempo para que vayan pensando en las preguntas, damos entrada a un vídeo mientras concretan bien todo lo que has contado y cómo nos quieren continuar el diálogo con nosotros, ¿no? Pues, adelante, vídeo. Bueno, pues yo me uno al agradecimiento a ti especialmente por toda la ilusión y el empuje que has puesto en este estudio. Gracias a todos los presentes, especialmente al presidente y vicepresidente del Grupo SM, que con su generosidad hace posible que la Fundación tenga este tipo de actividad. Y a todos los demás, una invitación
a continuar con la reflexión. Ya lo ha mencionado Carlos varias veces, la Fundación continúa la reflexión en torno a este estudio en lo que presentaremos próximamente el Observatorio de la Religión, y desde luego les invitamos a que visiten la página web con frecuencia, porque iremos actualizando información y desde luego documentos para la reflexión. Muchas gracias a todos, especialmente también a los profesores, lo ha dicho Carlos, a ellos que no han podido seguirnos porque están ahora mismo atendiendo a los alumnos, justo poniendo a la persona en el centro, y también unas gracias especial a la familia Dominica, que nos ha cedido el espacio, un espacio extraordinario que nos ha permitido, gracias a las condiciones de ventilación y de distancia que Carlos y yo hayamos podido tener este diálogo sin tener la obligación de tener las mascarillas puestas. Gracias a todos de nuevo y mucho empuje y mucho ánimo, que tenemos mucho por hacer.